Entonces, ¿cómo me parece a mí que es la forma más fácil de aprender a modelar? Es intentando modelar aplicaciones o programas que ya estén funcionando. Entonces, no sé, una aplicación que a ustedes les parezca, como que no, bueno, que no sea tal vez tan compleja, pero como un ejemplo en el que ustedes crean que podemos empezar a... una aplicación que ustedes quieran saber, tal vez cómo está construida la base de datos. Twitter. Twitter, Lo listo. que tú dices cuando dices modelar es lo mismo que como crear las tablas necesarias para una base de datos. Exacto, sí señor. Eso. Como es Y que no se dicen otro nombre, eso no dicen otro nombre. yo lo llamo modelar, modelado de base de datos. ¿Por qué? Porque tú Eso. estás modelando, estás haciendo un modelo de datos, vas a construir todas las tablas requeridas para poder pues tener un sistema en funcionamiento. ¿Listo? Entonces dijo nuestro compañero que Twitter. Se llama modelar el login o vamos a hacer la gestión de base de datos de Twitter. Sí, vamos a intentar Y modelar ya. la base de datos o cómo creemos nosotros que funciona la base de datos de Twitter. ¿Listo? Independientemente si es... bueno, aquí lo que vamos a intentar modelar es una base de datos relacional. ¿Listo? Porque las bases de datos no relacionales funcionan de maneras diferentes. Aunque consisten en tablas, no tienen relaciones. Entonces digamos que el modelado es un poco diferente. ¿Listo? Entonces, lo primero que cuando ustedes tengan que construir una base de datos, en este caso no la vamos a construir, sino netamente la vamos a diagramar, vamos a crear algo que se llama modelo entidad relación o MER, ¿sí? Entonces, yo lo que hago para empezar es imaginarme las pantallas o las posibles pantallas que esa aplicación va a tener. Por ejemplo, aunque aquí ya no tendría que imaginármelas porque ya existe. Pero entonces yo lo que debería hacer es coger pantalla por pantalla y mirar qué información tiene cada pantalla y así ir, a hacer ir haciendo la simulación de qué es lo que tiene que tener ese sistema específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el caso de Twitter, yo empezaría por el perfil. ¿Listo? Porque es como lo que me va a dar la representación de lo que podría ser un usuario. ¿Listo? Entonces, básicamente, el usuario tiene en esta aplicación tiene los siguientes campos. Esperen un segundo aquí que estoy abriendo una pantallita. Listo. Entonces, mandemos esto para acá y esto para acá. Listo. Entonces, esto no es. Listo, aquí está. Entonces, tenemos como entidad al usuario. ¿Listo? Entonces, la entidad usuario o la tabla, como ustedes prefieren llamarlo. Cuando ya ustedes se vuelvan más técnico, pues muy seguramente lo empiecen a llamar entidad. Pero por ahora, si lo quieren llamar, llámenlo tablas. No hay problema. ¿Listo? Entonces, un usuario que tiene, yo lo primero que veo ahí es tiene un nombre. ¿Listo? Un ID. Exacto, primordialmente tiene un ID. ¿Por qué tiene un ID? Porque todos los datos deben tener un identificador único que no se repita. Porque si no tenemos un ID, pues la data no se va a poder relacionar. ¿Listo? Entonces vamos a tener un ID, vamos a tener un nombre, que en este caso sería Juan David Saboya, vamos a tener un username, ¿cierto? Que en este caso es Dark Diaval. ¿Qué más veo ahí? Tiene una fecha, tiene una fecha de cuando me uní. Entonces podemos llamarla joinet date. Listo. Tengo un país. Listo, por ahora vamos a dejarlo aquí. Quietico, país. Eso hay que País. crear una tabla que diga país, ciudad, uy. Cálmate, cálmate, Chocuano. Eh, Ah, lo dis- dejo. dice que tengo unos followers, ¿cierto? Y que yo estoy siguiendo a unas Los- personas. y los likes. No, no porque acá yo no tengo likes. Aquí yo no veo por ahora nada que diga likes. Y Pero si, te y si hay enseñan. likes son de los posts, exacto. Entonces aquí todavía yo estoy hablando desde el usuario. ¿Listo?
Muy seguramente por debajo, muy seguramente, aunque no es visible para mí, debo tener un estado. En algún lado de Twitter debe haber un botoncito que me diga como inactivar cuenta o eliminar cuenta. Entonces significa que ese usuario tiene un estado. ¿Listo? Entonces ese posible estado podría ser, bien sea que yo decida eliminarlo, eliminado, que esté activo, como en este caso que yo estoy activo y mi perfil está funcionando, o tal vez por políticas de Twitter esté bloqueado. Listo, los voy a dejar por acá abajito. Listo. Por ahorita, solo con lo que yo estoy viendo acá, eso es como lo suficiente para yo, o por lo menos como la primera versión de lo que podría tener un usuario. Dale ahí donde dice Edit Profile, doc, y ahí te sale como que las otras opciones. Ah, bueno, listo, entonces, muy bien. Entonces acá vamos a tener una bio que es como la descripción, entonces yo la voy a llamar description. Tiene también como poner un website. Tiene, llamémoslo como una URL, ¿cierto? Tengo una fecha de nacimiento. Y una opción de si quieres el perfil profesional. Ah, ok, listo, como algo corporativo, algo así. Y pues algo fundamental que lo estaba viendo, es que lo tuve en la cara desde el principio y era la foto y la portada, que no sé cómo se dice portada en inglés en este momento. ¿El correo dónde lo viste, Joseph? El correo... Bueno, listo. No es obligatorio, puedes iniciar sesión con un celular también. Pero igual eso también le pertenece al usuario, entonces vamos a ponerlo por acá, que entonces hay un email y hay un phone number. Entonces no sé si ya se lo ha dicho, pero desarrollar no importa si ustedes no son diestros en inglés o no, pero todo, muchachos, todo es en inglés, incluso hasta los comentarios. Acostúmbrense en eso. Ay, que yo no sé inglés, que le tengo pereza. Pues marica, le tocó aprender, ¿sí? O sea, le toca o le toca. Entonces siempre todo en inglés, ¿listo, muchachos? Desde las columnas de la base de datos, ¿listo? Entonces aquí podemos ahora sí decir que cerramos nuestra primera entidad, ¿listo? Entonces para continuar quiero mostrarles, eso sí, ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia o en donde quieran. Hay algo que para las bases de datos relacionales se llaman formas normales, ¿listo? Ay, mire, de hecho hay una de Platzi. Voy a copiar la dirección y se las paso por SQL Server. Aquí hay una de SQL, listo, aquí está, Trin. Listo. Entonces, ¿qué son las formas normales? Pues básicamente las formas normales es lo que se utiliza para que la base de datos quede con algo que llamamos normalizada, es decir, que cumplamos con unas reglas que ya se predefinieron para la creación de las bases de datos. Entonces es súper importante que cuando estamos creando una base de datos, pues cumplamos con las formas normales, porque si no después va a ser un camello, pero un camello literal, normalizarla. ¿Listo? Entonces dice que la primera forma normal, esta forma normal nos ayuda a eliminar los valores repetidos y no atómicos dentro de una base de datos. Formalmente una tabla está en primera forma normal, sí, entonces sí cumple los siguientes requisitos. Entonces, por ejemplo, todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. Entonces, básicamente atómico es que sea un átomo, y un átomo no se puede partir, pero tampoco hay átomos que sean idénticos a los otros. Entonces, la idea es que los datos que están en la base de datos no se repitan. ¿Listo? No se repitan. Si se repiten, no estaríamos cumpliendo con la primer forma normal. ¿Listo? No debe existir variación en el número de columnas. Los campos no claves deben, los campos no clave deben identificarse por una clave o dependencia funcional. Entonces, para que cumpla con la primera forma normal, tiene que tener una ID.
¿Listo? Porque debe tener una identificación o tiene que identificarse por una clave, que fue lo primero que dijo Chocuano acá. Tiene que tener un ID. ¿Listo? Entonces, si una tabla no tiene ID, no está cumpliendo la primera forma normal. Debe existir una dependencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Básicamente es que la información se pueda organizar fácilmente sin que se altere el contenido de esa información. ¿Listo? Entonces digamos que básicamente la primera forma normal dice que tenga un ID y que no se repitan los datos, listo, que sean atómicos. La segunda forma normal dice: si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, es decir, que no existen dependencias parciales, básicamente es que todos los datos todos los valores de esta tabla, cuando hablo de, todas las columnas de esta tabla, cuando hablo de columnas es cada una de estas cositas que ustedes ven acá. Eso básicamente en una tabla se presenta como columna, ¿listo? Entonces lo que esta vaina me quiere decir es que si alguna de estas columnas, cuando yo le inserte información a esta tabla, si alguna de estas columnas, la información se repite constantemente, como pasaría en el caso de país, si yo tengo 10.800 usuarios y 7.000 de ellos son de Colombia, significa que este valor se está repitiendo las 7.850 veces. ¿Listo? Si yo tengo algo aquí guardado en estado, que ya se los había mostrado ahorita, activo, inactivo o bloqueado, lo mismo, si 2.000 usuarios están en estado bloqueado, significa que esa palabra bloqueado se va a estar repitiendo constantemente en mi base de datos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? No veo más data que se pueda repetir acá. Entonces, señor. El cumpleaños también puede ser un dato repetitivo. No, porque los cumpleaños, aunque para un cumpleaños... Yo nací igualmente, yo puedo nacer el mismo día que nació Pochi. Sí, pero hay algo que los diferencia a ustedes y es el número de cédula. Entonces no es lo mismo una persona que nació el 10 de noviembre del 2022 a las 9:15 que tiene la cédula 1 a una persona que nació el 10 de noviembre del 2022 a las 9:15 y que tiene la cédula 2. ¿Listo? Entonces por eso este no es un dato que se repita. Esto para mí no es un dato que se repita. ¿Listo? Listo, entonces continuamos por acá. Hay unas formas normales que realmente no se puede llegar hasta allá. Básicamente yo respeto a cabalidad las dos primeras. De resto las otras ni siquiera me acuerdo qué es lo que dicen. Tengo una clave única. Listo. Entonces igual ya les pasé la lectura para que puedan, pues para que cuando tengan tiempo la chequeen. Entonces, ¿qué pasa cuando la data se empieza a repetir? Cuando hay algo que se repite con constancia, básicamente lo que se hace es crear otra entidad que permita relacionar esa data. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando uno habla en costos ya, no necesariamente los costos tienen que ser de plata, pero sí de recursos del servidor o de disco de almacenamiento. No es lo mismo guardar una palabra Colombia 7.852 veces, ¿cierto? Porque acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 caracteres. ¿Listo? Tiene 8 caracteres. No es lo mismo guardar esa palabra una sola vez, es decir, 8 caracteres una sola vez, y guardar 7.850 veces un número 1 que gastaría muchísima menos memoria en disco. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque si se repite, pues no va a ser rentable en cuanto a temas de servidor y de disco. Entonces, cuando la información se repita, es donde uno debe empezar a plantearse crear otras entidades. Entonces, para yo solucionar el problema del país, crearía una nueva entidad que se llame países. ¿Listo? Listo. Entonces, la primera forma normal dice que todas las tablas deben tener un ID, ¿no? Entonces, siempre el ID. ¿Qué tiene un país, muchachos? Ciudad. Departamento primero. Listo, ok. Si hablamos en términos de Colombia, dependiendo del lugar donde sea,
se mencione diferente. Pero si basamos en Colombia, sería departamento, Listo. ciudad y Señor, ¿quién habló por ahí? La región, no, No, pues región no. lo mismo. No, nosotros aquí no tenemos la región Orinoquía, la región, eso no lo usamos nosotros. De región no. Eso es región no. Ciudad, Departamento, departamento y ciudad. O municipio, dependiendo como tú quieras. Mayormente es el municipio. Departamento, municipio. No departamento de ciudad, sino más departamento, municipio. Y la ciudad sería la capital apenas. listo. Entonces dejémoslo en que en departamento y ciudad. Sí, puede ser también, está lo Listo. mismo. el nombre. Listo. Pero si ese específicamente, la base de la tabla de países, porque tiene departamento y ciudades, no sería Porque tú como. tienes que crear una tabla relacional para jalar los Pero es que departamentos que hay los en Colombia. departamentos tienen la ciudad, los países, no los países tienen Entonces ahí departamentos. es donde quería llegar. La siguiente cosa que nosotros debemos hacer para, más allá de pensar en pantallas y de dónde guardar esa información, es aprender a relacionar la información. El caso más fácil que me parece a mí para explicarlo es el tipo de documento, el número de documento y la persona. ¿Listo? Entonces, una persona tiene un número de documento, ¿cierto? Tiene un número de documento, número de doc. También tiene un tipo, ¿listo? ¿Y qué les dije yo? Número de documento, tipo de documento y bueno, digamos que el Mi nombre. persona. Entonces, Ese aunque, tipo es otra tabla. aunque suene pendejo, es que el documento tiene un tipo o un tipo tiene documento. Documento tiene un tipo. El tipo hay que crearle una tabla que diga tipo de documento. Para así jalar tipo de documento si es cédula, cédula extranjera, carta de identidad, Exacto, todos pasaporte. los datos que se repitan tienen que ir a una tabla exterior. Entonces, en este caso, habría una tabla de tipo de documentos, ¿cierto? Para el caso que estábamos haciendo, yo tengo una tabla de países, tengo una tabla de departamentos y tengo una tabla de municipios. Indiferentemente de que tengan, ¿sí? Las columnas las miraremos después. Pero yo Además, lo que tengo que buscar es un país que tiene departamentos primero o tiene municipios. departamento. Entonces, un país, tiene un departamento o muchos departamentos. Muchos departamentos. Entonces es una relación que se llama de uno a muchos, porque un país tiene muchos departamentos. ¿Listo? Entonces de uno a muchos. Ahora, Departamentos tiene muchos municipios. exacto, entonces iba la pregunta, ¿un país tiene municipios? No. La No, relación va de departamento y exacto, municipio. entonces un departamento tiene un municipio. Sí, tiene varios. Listo. Sí. ¿Y un municipio pertenece a muchos departamentos? No, uno solo. Entonces igualmente la relación va a ir de uno a muchos, porque un departamento tiene muchos municipios. ¿Listo? Una persona tiene muchos documentos. No. No. Bueno, sí, pero no. A ver, de cómo que sí, pero no. Pues una persona puede tener documentos de identidad, tipos de documentos, por ejemplo, pasaporte, puede tener libertad militar, dependiendo cómo se vaya a identificar en el caso tal. Pero tú solo utilizas uno, Por ejemplo, dependiendo del caso. el principal ahora mismo que se maneja en Colombia normalmente sería la cédula. Exacto, entonces digamos, por ejemplo, una persona tiene un tipo de documento. Tal vez tenga muchos, pero digamos, por ejemplo, si tú vas no sé, a comprar una casa, tal vez no te pidan pasaporte. Bueno, depende si eres extranjero, pero supongamos que solo eres colombiano y estás acá y quieres comprar una casa. ¿Qué te van a pedir a ti? El tipo de documento que te identifica como colombiano, en este caso es la cédula, ¿no? Si ponemos el caso en el extranjero, ¿qué documento te van a pedir a ti? Si tú eres extranjero, te van a pedir el pasaporte. Por ejemplo, en
En Santander te piden el papel que pertenece al departamento de Santander. Nadie que no sea de Exacto, Santander puede comprar una casa que no sea de Santander. exacto. Entonces tenemos siempre que pensar en las relaciones para poder relacionar nuestras tablas, saber quién contiene a qué. Si un tipo de documento tiene a la persona o la persona el tipo de documento. Es decir, una persona tiene muchos documentos o un documento tiene muchas personas. ¿Listo? Entonces lo mismo, un usuario se relaciona con estados, con una tabla de estatus que no sabemos qué tiene. Pero un usuario tiene muchos estados. Tiene que tener un solo estado. De uno nomás. Solo que tiene que tener uno. Entonces, de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un estado pertenece a muchos usuarios, pero un usuario solo puede tener un estado. Para mí el que contiene la relación, el que se lleva la relación es la tabla papá, como la llamo yo, es el usuario, porque un usuario tiene un estado, o muchos estados, independientemente como sea, pero es un estado pertenece a un usuario. ¿Claros? ¿Perdidos? Todo perfecto. Los demás muchachos, yo no sé quién está en la sesión hoy. Melos. Sí, ahora bien. Listo. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que vamos a tener una entidad, estado, ¿cierto? Ah, bueno, estado, habíamos empezado con la de país, pero bueno, ya. Un estado tiene un ID, tiene un nombre, porque ahí vamos a guardar si está activo o inactivo. Tal vez para temas de auditorías, eso lo van a tener que usar mucho y es, ustedes tienen que saber quién o en dónde o cuándo se modifica la información. Entonces, por ejemplo, tal vez una fecha de creación para saber cuándo se creó ese usuario, ese estado, perdón. Y ya, esta es nuestra tabla de estatus. Entonces, una persona tiene un estado. ¿Listo? La de país es que es muy larga, nos tocaría, son 3 tablas que nos toca construir. Entonces, ya igual ya entendimos que tenemos un país que tiene un depto, ¿cierto? Y ese depto tiene municipios. No, ¿Listo? solamente puedes dejarlo hasta la tabla país y ya. O Y ya se exacto, meten digamos, los en el países. caso de Twitter, como no me piden nunca ciudad ni nada de eso, pues no los voy a utilizar. Entonces, si lo dejamos en país, estaría muy bien. Pero si nuestra aplicación es de envíos, tú tienes que meterte con departamentos y ciudades, porque si no, el envío nunca va a llegar. ¿Listo? Ah, el tema del envío sí. Hasta la dirección, que es un otro cuento. Exacto. Entonces, bueno, listo. Aquí ya te... Código postal. Exacto, código postal, dirección, calle, si es carrera o diagonal, bueno, un montón de vainas. Listo, entonces vamos ahora acá. Supongamos que ya cubrimos todo el perfil, no nos hizo absolutamente falta nada. Entonces vamos a fijarnos ahora sí en los tweets. Entonces vamos a crear una entidad que se llama tweets. ¿Cómo se escribe tweets? Así. Entonces esa entidad, ¿qué tiene? Esa entidad tiene, por supuesto que tiene un ID. Tiene una descripción que es el tweet como tal. Es decir, la leyenda que dice acá, ayuden a detectar, bla, 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 bla. ¿Listo? Tiene un número de comentarios. ¿Listo? Entonces un número de comentarios. Tiene un ID, sería un ID name, más o menos, para la persona que publicó el post. Listo, calmado. Que sería Espérame. diferente. Tenlo ahí, tenlo ahí. Tiene un número de likes, ¿cierto? Tiene un número de retweets. ¿Y qué más tiene esta monda? Vainita esa que está ahí abajito al lado del like, que eso es como un... como compartir. Un share. Bueno, esos son los retweets. ¿Esto? Abajo, más derecha. ¿Esto? Ese. No, pero ese es un botón que hace una acción. Eso no se guarda en base de datos. Es un botón que ejecuta una acción. ¿Listo? Y es guardarlo. Pero ¿dónde lo vas a guardar? O sea, digamos, por ejemplo, si yo le doy acá y le doy copiar link, ahí yo no guardé nada porque el link quedó copiado en mi portapapeles. Si yo le doy clic acá y digo que quiero compartirlo vía X, él me manda a enviarlo a alguien, pero nunca está guardando a quien se lo envíe.
A no ser que yo se lo envíe desde acá directamente, no sé, yo en un comentario tagué a una persona, eso sí se almacenaría. Digamos, por ejemplo, si yo quiero enviarlo día directo, entonces yo te lo envío. Esto muy seguramente sí se almacena en algo. Este pedazo, cuando yo le doy clic acá y dice enviar vía mensaje directo, entonces yo busco acá a alguien a quien enviárselo y se lo envío ahí. Ese tal vez sí quede mapeado en algún lado de la base de datos. Pero para no complicarnos, vamos a quedarnos con los que acabamos de ver. Entonces lo mismo, listo. Tenemos el ID, tenemos la descripción, número de comentarios y el like. Pero entonces yo cómo hago para guardar el número de comentarios, si son podrían ser millones y millones de comentarios. Yo no puedo crear una columna que se llame comentario 1, otra columna que se llame comentario 2. Entonces inmediatamente identifico que tengo una necesidad donde voy a tener una entidad para almacenar solo los comentarios. ¿Listo? Entonces, como yo sé que ya tengo que crear una tabla para comentarios, aquí yo no voy a guardar el comentario, sino voy a guardar el identificador. Ah, no, perdón, al revés. Ya te identifique que tengo una tabla de comentarios. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Tengo un número de likes, ese sí, yo no necesito relacionarlo con nada, es un número, es un entero, ¿sí? Eso no tiene detalle, no tiene descripción, no tiene nada, entonces el número de likes está bien. Aquí está, y los retweets, si no sé cómo funcionan. Los retweets también se acumulan. También se acumulan, sí. Listo. Entonces voy a dejar los retweets ahí. Entonces vamos a irnos a la tabla comentarios. Entonces para mí la tabla comentarios, ¿qué tendría? Va a tener un ID porque yo necesito identificar cada comentario. Cada comentario es único, ¿sí? Así diga el mismo texto, es único. Va a tener un ID, va a tener pues la descripción, que es lo que dice este, fue puta porque se pasó el semáforo en rojo. Va a tener un autor, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Va a tener un autor. ¿Y quién es un autor? ¿El autor qué es? La persona que lo postea. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es un autor? Un usuario. O un usuario. Entonces ya sabemos que alguien igual a mí puso ese comentario. Entonces, para yo no guardar el nombre completo de la persona, yo guardo el ID, que puede ser un número o puede ser un string, pero va a ser mucho más barato guardar eso, la relación, que guardar el mismo dato en sí. Entonces, yo guardo el ID del usuario. Y si yo necesito, cuando yo vaya a construir el front para pintar los comentarios, pues yo, cuando vaya a la relación con el usuario, ya voy a tener esta información guardada, sin tener que persistirla otra vez acá, el nombre del usuario, la fecha de nacimiento, tal. ¿Listo? Tiene un ID, tiene una descripción, tiene un ID de usuario, y ese pues también va a tener comentarios, pero entonces digamos que ya nos complicamos mucho para alargarlo. Entonces vamos a dejar el ID del usuario y vamos a poner una fecha, que fue cuando se posteó o cuando se creó ese comentario. ¿Listo? Aquí está nuestra entidad y vamos a dejarla ahí quietica. Aquí está. Entonces ahí, como ya tenemos que un comentario, entonces viene lo mismo. Bueno, ya sé que me faltó. Un comentario, un tweet, perdón, un tweet. ¿Tiene un comentario? Vale, muchos comentarios. Entonces es una relación de unos a muchos. Ya sabemos que es de unos a muchos porque un tweet tiene muchos comentarios. Pero entonces, ¿un tweet tiene comentarios o comentarios tienen un tweet? Las dos. No pueden ser las dos. No escuché. Porque tú tienes, o sea, un tweet tiene comentarios, un tweet tiene comentarios, o un comentario, Sí. o un comentario tiene tweets. No, un tweet tiene comentarios. Un tweet tiene comentarios, ¿cierto? ¿Y quién es el débil de la relación? ¿Quién es el qué? ¿Quién es el débil de la relación? El comentario. El comentario es el débil. Entonces él es el que tiene que guardar la relación por ser tan débil. Entonces un comentario debería tener un ID del tweet para poder relacionar los comentarios a los tweets. Sin esta relación no podríamos hacer lo que ustedes ven por acá, que es que esta persona tiene comentarios acá o es sin esa relación, ¿listo? A la base de datos. Exacto.
Entonces aquí los tweets tienen comentarios y pues la relación la guarda nuestro amigo. Un tweet también, también le pertenece a un usuario, ¿cierto? Y un comentario también se puede Entonces un usuario tiene tweets, un usuario tiene comentarios, eh, un usuario tiene tweets, un usuario tiene comentarios. Y básicamente esas como en esas tres tablas, en estas tres entidades, sin contar la de estado que ya la habíamos hecho, porque todo puede tener un estado, hasta incluso el comentario puede tener el estado eliminado. Entonces un estado puede tener un tweet tiene un estado, un comentario tiene un estado, un usuario tiene un estado, ¿sí? Entonces en esas 1, 2, 3, como 5 tablas hay una cantidad de relaciones inimaginables que es donde tenemos que camellar. Para no seguir alargando la cháchara, vamos a intentar para ayudar a Pochi a que aterrice nuestras historias de usuario, porque si no, no vamos a tener que desarrollar. Entonces, vamos a iniciar o vamos a intentar identificar, así no sea con campos, o bueno, si lo logramos hacer con campos, que se haga con campos. Pero vamos a intentar empezar a modelar nuestra base de datos. Como la pantallita del celular se queda muy pequeña, vamos a usar una vaina que se llama, ustedes la deben conocer, pues bueno, es así también, pero creo que draw.io nos serviría. Eso también se las puedo compartir, ¿no? Claro, que la estaba haciendo, pero no sin char. Y lo tienes ahí, entonces compártenla. O sea, mándanos el link para unirnos y la empezamos a hacer ahí. Voy a cerrar esto. Alguien, pues yo lo cerré para no tener retorno, pero alguien está viendo por ahí el stream. Si se está escuchando, ¿se escuchan ustedes? Yo te estoy viendo desde el stream normal. ¿Estás transmitiendo en algún lugar? O sea, ¿tú estás viendo Discord o estás viendo Twitch? Ahí le Discord. envié. Discord. Tengo las dos pantallas. Discord. Yo te estoy escuchando por Discord porque si te paso para, me paso para Listo. Y el que para es, Twitch, el que está viendo, tarde, no los, podemos hablar tiempo. los muchachos que están viendo el Twitch, ¿escuchan bien? ¿Se escuchan cuando Chocuano habla y eso? ¿Sí? Sí, Listo, o sea que mi curso de OBS funcionó. Eh, ¿Ya pasaste el enlace, Pochi? Sí, está en el chat. No, ese no, ese chat no, ya lo envió por ahí. Sí, No, ya voy para el otro. Bueno, cuando, adelantándonos un poquito, cuando lleguemos cuando empecemos a ver temas de backend, como .NET es un framework bastante robusto, esa vaina nos ayuda en un pedazo del modelado con el tema de roles, usuarios, permisos y esa vaina, ¿sí? Por el framework con el que vamos a usar. Entonces digamos que no tenemos que ahondar en esas tablas que no, aunque son triviales y son importantes para la seguridad, ya no las entrega él casi hechas. Entonces no hundemos en que un usuario, pues sí, lo que podemos hacer en el futuro es complementar los datos del usuario, pero no nos preocupemos si un usuario tiene roles, si esos roles tienen permisos, si esos permisos tienen, sí, con eso nos vayamos a enrollar. Nos vamos a enrollar con el tema de con el negocio que nos importa, y en este caso es pues las veterinarias. Listo, esta mierda aquí, template, bla, bla, bla. Tengo que llenar esto. Listo. no, ese no es el link. Ese no es. Qué porquería, Pochi. ¿Qué estás haciendo? Marica, ya están dos personas adentro. Ese link que Ya no- llegué, ya llegué. Listo, pues básicamente no sé si la conocen, pero ahí como eso es una aplicación para trabajar colaborativamente. Aquí se pueden hacer cualquier cantidad de maricadas, diagramas, jueguitos, un poco de vainas. Entonces vamos a hacer el diagrama acá. Entonces, Pochi, perdiste tu trabajo porque no nos vamos a enrollar con el usuario. Empecemos por aquí abajito, listo, aquí abajito. Listo. Viendo lo que les leí ahorita de los posibles usuarios, entonces
Sabemos que los roles que van a existir es administrador, veterinario, cliente y asesor, ¿cierto? Partamos del veterinario, ¿listo? Entonces vamos a crear, aunque el veterinario es un usuario y se va a almacenar en esa tabla de usuarios, ese veterinario tiene varias funcionalidades dentro de nuestro sistema. Entonces, para mí una funcionalidad primordial es que el tipo de servicio que el man va a hacer. Entonces, si una mascota se enferma, hay que hacerle algo, ¿cierto? Entonces, para mí un servicio de nosotros, un servicio que va a ofrecer nuestro software y va a ser consultas, bien sea consulta general. Entonces, la primera entidad como para partir va a ser Disculpa, señor. porque he intentado un acceso en un MySQL que pueda hacer consultas de bases de datos. Una vez expliqué una vez SQL directamente ahí. Porque para mí es mucho más importante que aprendan a modelar antes de que lo hagan en cualquier motor de base de datos, bien sea MySQL, MariaDB. Es tan importante modelar que hacer o sea, desde que usted sepa modelar, ya después es un pasito a aprender como tal a hacer queries de bases de datos. ¿Cuál usaste tú para hacer el qué? Esta entidad, Pochi. Yo no sé, pana, eso. No sé, no me acuerdo ni siquiera qué hice. Ajá, haga eso. Bueno, cojamos este. Entonces, listo. Vamos a tener una que se llama services, servicios, ¿listo? ¿Por qué escogí este cuadrito? Porque va a tener el nombre del campo, va a definir si es una llave o no es una llave y vamos a tener de una vez el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, sí o sí vamos con el ID, ¿no? ¿Qué más tiene un servicio? Entonces, le vuelvo y repito, un servicio para mí es una consulta general, una consulta especializada, una hospitalización porque yo voy a brindar ese servicio. Un baño para mí es un servicio porque es algo que le estoy brindando a la mascota. Un baño, un corte de pelo, esos son los servicios para mí. Entonces un servicio que tiene. Nombre, descripción, costo. Listo. Entonces nombre, descripción. Aquí como le agrego más buena esta monda. Ahí el ID creo que te toca quitarle, si se va a dejar, en el ID tipo numérico. Listo, ve poniéndolo y si que algo queda mal, pues corregimos. Solo que no sé por qué no me deja agregar más. Insert text, no. Insert row below, ya, aquí está. Clic derecho, insert row below por si necesitan algo. ¿Qué más dijiste, Pochi? Nombre, precio, ¿no? Costo. Listo. ¿Qué más creen que tenga un servicio, muchachos? Búsqueda. Búsqueda, explícanos búsqueda, ¿cómo sería? Cuando sea el buscador y busca una persona. Eso es en la aplicación que ya tú lo Ok, haces. listo, sí, pero entonces digamos, entiendo lo que dice Snook, que es como buscar ese servicio o buscar una persona, entonces eso sería algo de la aplicación, pero no de la base de datos, ¿sí? Porque tú no vas a almacenar eso. Si tú necesitas buscar un servicio, es decir, construyes una pantallita donde tengas aquí un cuadrito para escribir el nombre del servicio, básicamente estás consultando esta tabla. Señor. Creo que se refiere Snook a categorizar los servicios. ¿Sí, Snook? Categoría de servicios CSC también. ¿Sí, Snook? ¿Era eso? Tipo de categoría, ¿no? O tipo de Sí, servicio. Tipo de también. servicio. Listo. ¿Cómo la harían ustedes? Yo lo haría con tipo de servicio. Una llave foránea con una tabla de categorías. ¿Y en categoría qué vamos a guardar? El nombre de la categoría, la descripción de la categoría,
Pero sí, aparte, o sea, ¿qué categoría existiría para ti? Bañada, Cuidado no sé, personal, aseo, pedicure. vacunas. Ok, entonces ahí yo la verdad tal vez no la veo tanto porque pienso que hay muy poquitas categorías, pero para mí las categorías que debería tener esos servicios es categoría medicina, porque es una consulta general, una cirugía, bueno, lo que sea. Entonces la primera categoría para mí es medicina. Y la otra categoría, que porque no veo más, sería como estética, donde en estética vamos a poner corte de pelo, baño, digamos en categoría médica entraría desparasitación. Entonces para mí en mi cabeza solo serían dos categorías y considero que no es lo suficiente como para tener que crear una tabla, pero igual la vamos a montar acá. ¿Sí es claro? Dark, pero a futuro no es mucho mejor hacer como esas tablas para que sea mucho más modular el sistema. Sí, pero también el hecho de que no lo implementemos desde el principio no quiere decir que no lo podamos hacer a futuro. La idea es que sí, cuando se modele como para no volver a modelar, pero pues digamos que tampoco es que nos afecte, que nos afecte mucho. ¿Listo? Pero sí, ya lo dejamos entonces de una vez hecha. Que esta mierda me mamó gallo. ¿Y esta de dónde se cerrará? Listo ahí. Entonces, en una categoría, el ID, el nombre puede ser categoría medicina o estética, una descripción y ya, ¿cierto? Entonces, un servicio tiene una categoría tiene un servicio o cómo creen que es la relación. ¿Cómo? Un servicio tiene ¿Un una servicio categoría. tiene categorías? ¿Un servicio tiene una categoría o muchas categorías? Tiene varias Muchas. categorías. Un servicio tiene varias categorías. Eso. Ok, entonces si la consulta general pertenece a medicina, ¿a qué otra categoría podría pertenecer? Ah, de- dependiendo del tipo de medicina que necesite. Pero, Cirujano. sí, pero entonces listo, otra vez. Tienes la categoría medicina, ¿listo? Y tienes el servicio, llamémoslo que, como, como un servicio, bueno, Consulta. consulta general. Eso para ti es medicina, ¿cierto? Consulta general, servicio, categoría, medicina. ¿A qué otra categoría puede pertenecer la consulta general? No Para se mí me ocurre. no pertenecería a otra. Entonces, por el momento yo dejaría la relación que un servicio tiene una sola categoría. Eso a mí me parece bien. Exacto. Que tampoco logro encontrar como otra ¿Y categoría. quién es el débil de aquí? ¿Quién es el débil? La categoría. La consulta general. Es decir, ¿quién lleva la relación? ¿Quién debería cargar con la relación de estos dos? Bueno, entonces, ¿servicio tiene categoría o categoría tiene servicios? Servicio tiene categoría. Dice, entonces la relación va a ir acá en esta tabla. ¿Por qué? Porque si yo dejo la relación en categorías, básicamente lo que haría es agregar, como fue que hice ahorita, se me olvidó cómo agregar una miércoles a esto. Clic derecho, inserte row. Ah, ya, listo. Toca es que esté como en modo edición. Entonces, si yo agrego aquí una columna que diga ID, servicio, service, ¿cierto? Significa
que una categoría tiene un servicio. Es decir, ya no la va a poder usar más. Y si repito 1000 veces medicina, pues ya no me va a funcionar la relación como la quería. Diferencia que si yo en servicios creo una columna que contenga ID categoría, ¿cierto? Significa que yo sin importar cuántos servicios tenga, esos servicios van a poder pertenecer a una categoría y la relación no se dañaría. ¿Listo? Entonces por eso no va a ir en esta tabla. Delete row. ID category. Entonces aquí, el que puso aquí que es una PK, muy bien. Las tablas tienen llaves primarias y esas llaves primarias no se repiten. Entonces muy bien por el que puso PK acá. Estas aquí se van porque no son llaves ni son nada. Y ese ID categoría sería una llave foránea. ¿Por qué? Porque pertenece a otra tabla. Una llave foránea hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Entonces acá PK, esta llave foránea está haciendo referencia a esta llave primaria que en esta tabla categories llamamos ID. ¿Listo? Aquí key se va y esta aquí se va. ¿Listo? Alguien que me ayude a poner los tipos de datos. Y vamos ahora sí a mandarle la relación. Entonces un servicio. Ahí, esta patica de gallina es muchos. Un servicio tiene muchas categorías o una sola categoría, indiferentemente como lo veamos. Ahí ya quedaría preparada lística para la relación de unos a muchos que decías no, que podría llegarse a materializar. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hoy ofrezco el servicio de baño, pero ya mañana no quiero volver a ofrecerlo? O ponerle un estado. Señor. Ponerle un estado como si está disponible o no disponible. Exacto. Entonces yo conozco dos formas de manejar el estado. Cuando son más de 3, más de 2 estados, o cuando son solo 2 estados, activo e inactivo. ¿Listo? Entonces, cuando es activo e inactivo, es mucho más sencillo porque no tenemos que ir a buscar la relación con una tabla. Que para el caso de servicios para mí aplicaría. Yo solo necesito saber si está activo o inactivo, o lo ofrezco o no lo ofrezco. Cosa diferente que veíamos con el usuario. El usuario puede tener un estado activo, un estado eliminado, un estado bloqueado, porque no se robó, nunca nos pagó, entonces paila vetado. O digamos, por ejemplo, si hablamos de cuentas bancarias, una cuenta bancaria puede estar activa, puede estar bloqueada, puede estar congelada, ¿cierto? Entonces ya se empiezan a crecer los estados. Ahí es cuando tenemos que crear una tabla de estados. Muy seguramente cuando toquemos el tema del usuario va a salir una tabla de estados, porque el usuario puede tener más de 2 estados, pero en servicios solo necesitamos activo e inactivo. ¿Cómo manejamos cuando es activo e inactivo? Lo manejamos con otra columna, ya, con otra columna que la llamamos estado, listo, status, y existe algo que se llama tipo de eso, bien sea un bit, un tipo de dato bit o un tipo de dato booleano, un true o un false, activo e inactivo. True, 1, activo, false, 0, inactivo. ¿Listo? Listo, tenemos un servicio, ya tenemos el servicio. Ok. Vamos para la tabla. Bueno, el veterinario no lo quiero tocar porque lo que les digo, va a ir aquí con usuarios y lo que vamos a diferenciarlos es que tenga un rol, veterinario, cliente, lo que sea. Entonces no quiero meterme con veterinario. Pero un veterinario tiene pacientes, ¿cierto? ¿Y quiénes son los pacientes en este caso? Los perros, porque los perros tienen un dueño. Listo, entonces, pero entonces el dueño es un usuario con un rol cliente. Entonces por eso tampoco quiero que toquemos al dueño. Yo creo que yo lo haría de esta forma, que hay un rol cliente. Sí, pero recuerda que no quiero que nos metamos ni con usuarios, ni con permisos, ni con roles, porque el framework nos va a proveer esas tablas. Por eso no me metí con usuario, por eso no me metí con roles. Entonces, un veterinario tiene pacientes, ¿cierto? Sí, queda como paciente, pero un paciente puede tener... No se le queda la opción de dueños entonces. No, porque en una veterinaria, ¿quién es el paciente?
¿El man que paga o el perrito o la perrita o el gatico? El perro. Exacto, entonces esos son los pacientes. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Una tabla para guardar qué. Todos los datos del perrito. Exacto. Con raza, ahí van quedando tabla y cositas así. Listo. Entonces, ahí cuál estás creando, ¿qué estás creando? La user key. En Ah, ese la año estoy adaptando al esquema que estamos utilizando de tipos y la de beca o si es beca y eso. Ok, ya. Listo, entonces vamos a tener una tabla que en este caso no, si yo la llamo perros, quedaría mal porque significa que alguien que entre, que vaya a entrar a la base de datos, va a decir, oiga, por el nombre en esta tabla solo voy a guardar los perros. O sea, voy a crear una tabla para gatos, para loros, para lo que sea. Como la idea es que no se repitan los datos para poder cumplir las formas normales, pues necesitamos una tabla donde se almacenen todas las mascotas. ¿Listo? En este caso la vamos a llamar pets. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar por ahí? yo no sería como crear una, no sería mejor como crear dos, una para animales domésticos, ahí estaría bien pets y otra, por ejemplo, si es una página pues de veterinaria, también para animales no domésticos. Pues digamos que cuando yo pensé la idea del negocio es que solo netamente domésticos, para no enrollarnos con que hay que nos traen un, no sé, un millonario que tiene un tigre y quiere que lo, no, o sea, solo enfoquémonos en domésticos, ¿listo? Dale. Pero si digamos, si fuera el caso, lo que acabas de proponer está bien. Es decir, más bien yo no crearía una tabla para domésticos y no domésticos, sino más bien una tabla de tipos de tipos donde esté doméstico y no doméstico y aquí hacemos la relación para saber ese tipo de animal que es, si es doméstico o no doméstico. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos un nombre porque pues ahí va a ir el nombre de la mascota, pues como este es nuestro paciente, entonces va a tener una fecha de nacimiento, ¿no? Porque digamos que lo que les decía, si los perros, los animales ahorita se han vuelto súper importantes, ya nadie quiere tener hijos, entonces una fecha de nacimiento, va a tener, ¿qué más va a tener? Y apellido. Bueno, tal vez sí, en algunos lugares piden que piden apellido, ¿no? Entonces le ponen el apellido de uno, del dueño. Entonces last name, y me van ayudando por aquí por el tipo de datos, por favor. Ven acá en la derecha ese tipo de key. No hay otra vaina que quede como otra opción. No señor, aquí solo en relación en base a datos relacional solo existen primary key o foreign key. Pues, el foreign key sería el key ese. Cuando tenemos relación contra otra tabla. Nombre, fecha, ¿qué más le ponemos a una mascota, muchachos? Algo súper importante que no han dicho. Dar con una pregunta de base de datos que es una llave primaria compuesta. Una llave primaria compuesta es cuando tú creas una llave que se compone de varios campos. Es decir, yo puedo crear una llave primaria compuesta entre el nombre y el apellido. ¿Qué haría esa llave primaria compuesta? Significa que solo va a existir un Juan David Saboya en ese sistema y no van a poder existir más porque es la llave primaria. Si se repite ya no sería una llave primaria. Eso es aunque todo lo utilizan para los correos. Exacto. Una llave primaria compuesta puede ser digamos por ejemplo, donde yo trabajo, que es banca, usan llaves primarias compuestas por email y por teléfono. Es decir, ese correo y ese correo y ese teléfono nunca nadie más lo puede tener. ¿Listo? Esa es una llave primaria compuesta, Pochi. Falta la raza o tipo de animal. De esa, ¿quién dijo esa? Yo, ¿Quién es yo? Miguel. Miguel. Sí, Miguel, muy bien. Raza y raza. De hecho, la raza y que. La raza, ¿no? Solo existe la raza. Ah, bueno, el tipo sería que felino. Ese raza entraría una tabla, ¿no? Sí, entonces la raza es una tabla. Pero también el tipo es una tabla. Para mí en tipos, en pets types, puede ir, porque yo pues animales domésticos puedo tener un ave,
puedo tener un felino. O si pones tipo, pues ponga salvaje y doméstico y ya. No, 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 porque, no, 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 No lo no, hagas no, tanto. no, 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 porque esos son otros tipos, o sea, hay varios tipos, ¿sí? Una cosa es un animal no es lo mismo tener un animal doméstico felino que un animal no doméstico felino, porque en una estamos hablando de gatos y en otra estamos hablando de tigres, panteras, leones, ¿cierto? Entonces por eso no puedo, no, sí podría tener el tipo de doméstico no doméstico, pero aquí al que quiero llegar es al tipo, si es un ave, si es un felino, si es un can, ¿cierto? O si es un reptil, porque hay gente que le gusta tener, pues no sé, tienen, no sé, una lagartija de mascota, vaya uno a saber. ¿Sí me entienden? ¿O no me entienden? Sí, claro. Sí se te entiende. Entonces, bueno, esta pues va a ser muy breve, va a tener ID, va a tener un name y pues una descripción, pues ahí como para complementar. Listo, alguien que me ayude con esta tablita de acá a poner los datos y cuál es la primary key. Después de tener el tipo vamos a tener la raza, ¿no? Entonces, que es raza, que es de tipo perro, pero la raza es un samoyedo. Entonces esa la vamos a tener acá. Listo. Entonces lo mismo, aquí alguien por favor, otro que esté por acá, que me ponga, que me ayude con el primary key y los tipos de dato. Muy bien por los que están poniendo la longitud. Muy bien, porque acuérdense que lo que les digo, los recursos son finitos, no son infinitos. Entonces, si el disco se acaba, pues muy seguramente tiene dos opciones: o que la aplicación se le muera, o que usted meta un tarjetazo si está publicando en la nube, o tenga que ir a comprar más discos duros. Entonces, digamos que la data hay que limitarla para que sea finita. ¿Listo? Uy, la gente está activa con los mouse adentro de la Muy vaina. Me bien, así me encanta. gusta. Listo, entonces Yo sirvo, tenemos una yo sirvo raza. para. Ah, bueno, Yo sirvo ¿cómo para. se dice raza en italiano, en inglés? Raza. Race, pero eso suena como a Se carrera. dice breed. Ush, ¿quién es ese bilingüe? ¿Quién es el bilingüe? No sé por qué los de parche, pero muy bien, muchachos. Entonces, listo. Pets No. type. Entonces, raza. ¿Qué otra cosa? B, así con doble E, ¿no? Sí, my breath. Listo, entonces, bueno, la mascota es de tipo felino y la raza es un persa. O es canino y la raza es samoyedo. Dark, una consulta. Chárdame. Que siento que nos vamos a quedar apretados en el mismo documento. No hay Pero ninguna parte del documento eso de se la puede selección extender, de ¿no? ¿Qué hiciste, Pochi? ¿Qué Sí, hiciste? ¿Eso no se puede eso se extender? extiende. cómo se extiende esto. Pues No sé, no sé, pero esa vaina se extiende. Pochi tuvo que haber creado eso mal. Porque tengo la culpa. Pues ya, si es, bueno, se extendemos y si algo en algún momento tendrá que extenderse. Venga, a ver. Sí, ahí ya se extendió, ¿sí vieron? Ahí la extendió Chris. Ah, epa. Aprenda, Pochi, aprenda. Easter egg. Bueno, pues que esto no te hizo mi trabajo, apenas me di cuenta. Listo, muy bien también por el que puso el ID Pets Type y el Bread, porque efectivamente esas tablas no se relacionan entre sí, pero sí se relacionan en Pets. Bueno, y pues seguir complementando la tabla de Pets, porque pues obviamente hay mucha información. Digamos, por ejemplo, ahí para que se rompan la cabeza. Mm, ¿Cómo relacionarían ustedes la tabla Pets con servicios? ¿Cuál es la tabla PEC? ¿De qué trata PEC? ¿Cómo así, Chucuano no está poniendo cuidado? ¿Me la pones en inglés? Marica, pues mascotas. Ah, la tabla mascota por servicio. Yo creo que Un pets servicio tiene una máquina. relacionada con usuarios, con servicios. ¿Cómo, El Pochi? usuario ¿Cómo, es el cómo, que cómo? O sea, las mascotas deben estar relacionadas con el usuario. Y el usuario es el que contrata el servicio. Ok, listo.
No metas al usuario todavía. Supón que el perrito llegó solito. ¿Cómo relacionas? Si el man es independiente, el man camina, tiene plata y llegó a la veterinaria. ¿Cómo relacionas una mascota con un Entonces, servicio? la tabla principal sería el perrito. La tabla, pues, Listo. entonces directamente el perrito tenía la opción de adquirir el servicio. Sí, un perro puede tener muchos servicios. Ok, espérenme a ver. Tan, tan, tan. Sí, sí, señor. Sí, 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 ¿cómo no? Sí, sí, sí. Entonces es. Tipo jugo. Bueno, solucionemos esta y nos vamos. Ya yo pasé este trabajo de relacionar bases de datos. Listo, entonces. ¿Quién fue el que dijo que PET tenía el ID de servicios? Listo. Está mal. Ah, ¿Por qué? ¿David se acuerda? Cocina que bueno, ahora sí. PETs. Llegamos. Ve, Está dale, buscando una pregunta. jugo. Este modelo, ¿a quién le toca hacer? No me diga que lo uno unir. No, 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 no. Eso es un modelo técnico y hay que definirlo en varias sesiones. Pero sí toca entre los dos. Supongamos que está la tabla PET si tiene dos registros. Tiene el registro con el ID 1, se llama Leia, es de raza Samoyedo. Tiene la segunda que se llama Conga y es un Schnauzer. ¿Listo? Si yo le pongo el ID del servicio acá, es decir, pongo el ID del servicio 1, que supongamos que es consulta, ¿cierto? Y el segundo perrito tuvo un baño, supongamos que es la 2. ¿Qué va a pasar el día que llegue otra vez este perrito? Puta vida. Que llegue otra vez este perrito y diga que quiere una cirugía, un 3 digamos. Vuelvo a crear otro registro en esta tabla que se llame igual, que sea idéntico. Y le pongo un 3. No, porque entonces la data pierde atomicidad, ¿no? Entonces deja de ser única, deja de ser, la data empieza a repetirse otra vez si la cagamos por las formas normales. Entonces tenemos es que buscar la forma en relacionar las mascotas y los servicios y no necesariamente es de uno a uno, de uno a muchos. ¿Cómo funciona cuando ustedes compran algo? Ustedes llegan a un lugar, ustedes piden unas papas, piden una hamburguesa, piden un jugo, piden bueno, X vainas. A ustedes les entregan una factura, ¿cierto? Entonces lo más breve de relacionar las mascotas y los servicios es teniendo una factura. Entonces tenemos una tabla que se llame factura, ¿cierto? Tenemos una tabla que llame pets y tenemos una tabla que llame servicios. Aquí están los servicios, aquí están las mascotas. Llega una mascota a pedir un servicio. Pues yo lo primero que hago es crear una factura. Porque ahí que voy a tener un ID, que acuérdense que las facturas son únicas, no se repiten. Pues bueno, son únicas en ese negocio. Pues no es lo mismo una factura 1 en una pizzería que una factura 1 en una compraventa de partes para carros. Esa factura tiene un dueño, ¿sí? A alguien se la asociamos. Entonces, ¿a quién sería en este caso? A la mascota. ¿Para qué sirve la factura? Pues usted puede venir N cantidad de veces, ¿sí? Entonces usted va a tener muchas facturas. Por eso relacionamos con mascota. Pues va a tener una fecha para saber cuándo hace esto. Y va a tener una lista de servicios. Un listado de servicios. Si yo pongo aquí ID servicio, estoy atando a que una factura solo puede tener un servicio. O sea, me toca crear una factura para otro servicio, otra factura para otro servicio, y eso no es lo que yo quiero. Entonces, efectivamente, ya identifiqué otra dependencia. Entonces, ahora tengo una factura. Ahora tengo que relacionar la factura con muchos servicios. Entonces, tengo acá servicios por facturas.
¿Listo? ¿Qué va a tener esta tablita tan hermosita? Va a tener un ID. ¿Para qué? Para identificar el registro en la tabla servicios por factura. Va a tener un ID de la factura. Voy a ponerlos acá. ID factura y ID servicio. Y aquí, no sé si ustedes lo han escuchado, es cuando se convierte en una tabla de muchos a muchos. La única forma de solucionar una relación de muchos a muchos es con una tabla intermedia que relacione muchos servicios con muchas facturas y viceversa. Entonces aquí ya no me queda un ID ni de servicios ni de factura. En servicios no me queda un ID ni de factura, ni de usuario, ni de nada. Pero sí tengo una relación intermedia que relaciona un servicio con una factura. ¿Listo? ¿Y a quién le pertenece la factura? Se le pertenece a un usuario, a una mascota en este caso. Yo sé que suena complejo, pero es la única forma de hacerlo bien y correcto, de relacionar las mascotas a los servicios. Obligatoriamente teníamos que hacerlo, porque si no iba a quedar mal modelada la base de datos y no íbamos a poder identificar cómo hacer la relación. Entonces, básicamente, para solucionar un problema que es la relación entre mascotas y servicios, tuvimos que crear una tabla de factura, una tabla de servicios por factura. ¿Listo? Y así nos va a pasar mucho, porque en este sistema que vamos a construir vamos a tener muchas relaciones de muchos a muchos. Como por ejemplo, un cliente que tenga muchas mascotas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que empezar a jugar. ¿Cómo la vieron, muchachos? Excelente. ¿Qué les pareció? ¿Difícil o fácil? La factura. Yo pensaba mandarle toda la, la información a los perritos. No, paila, no se puede. No se puede porque digamos que Claro, si vamos a hacer un sistema ya de facturación, sí, ahí hay que pensar para jalar todas las llaves primarias que están por ahí, jalar lo que se necesita mostrar en la factura. Digamos, en factura, en billing, aparte del ID, de la mascota, eso, también ya se puede empezar a mandar un precio total, ¿cierto? Porque ya en servicios tenemos el precio total, entonces uno puede, no sé, calcular todo lo que hay en servicio por factura y aquí guardar el total. Y ya uno comienza con 5 tablitas y después... No, o sea, si realmente, si ustedes... Todos los días va saliendo algo nuevo. Va a salir una nueva tabla, exacto. O sea, si ustedes piensan que, aunque veterinaria es algo fácil, eso básicamente puede tener 50, 60 tablas. No, y la vaina es que comienzas a desarrollar. Cuando comienzas a hacer el software como tal, te dicen, me falta tal tabla ahora. Exacto, entonces... Toda la base de datos y todas las consultas que hago. No vamos a, obviamente no, si como estamos en una metodología Scrum, no vamos a esperar a tener las 60 tablas para empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a definir unas tablas base, funcionalidades base, y conforme vayamos avanzando en el desarrollo, pues si vemos la necesidad, vamos creando las tablas nuevas. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer, ya en la próxima, vamos a... En el backend, que va a ser el encargado de comunicarse con la base de datos, vamos a usar algo que se llaman migraciones. Ya después se las explicaré. Es una forma de enviar cambios a la base de datos. ¿Listo? Desde código, sin necesidad de usar SQL, lo usamos por medio de .NET y enviamos cambios a la base de datos. ¿Listo? Esa es la forma que vamos a usar en el proyecto ya en desarrollo. Pero también es bueno que ustedes aparte sepan cómo alterar o cómo hacer consultas a la base de datos, ¿sí? Antes de entrar aquí. Entonces vamos a pensar en la siguiente. Entonces ya no vamos a ver modelado porque conforme avancemos el desarrollo miramos qué más tenemos que modelar. Y pues digamos que yo me puedo encargar de hacer el modelado, pues para que no sea mucha carga, lo vamos haciendo de a poquito. Cada vez que alguien tenga una historia e identifique que hay un problema, pues la modelamos de una vez. Pero entonces antes de meternos con las migraciones, vamos a ver pues lo básico, crear dos tablitas, hacer la creación de dos tablas. No necesariamente tienen que ser de pets, pueden ser de cualquiera, crearlas en base de datos,
y aprender a hacer un par de pues las consultas básicas, que es un select, un insert, un update y un delete. Eso directamente en base de datos con SQL. Listo, pues para que ustedes sepan que en algún momento necesitan hacer algo, lo pueden hacer con esto. Listo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo claro. Listo. Claro. ¿Qué otra cosita? Bueno, muchachos, tengo un dilema, una cosita por ahí, señor. En las historias de usuario, crear las migraciones también es otra cosa aparte. Sí, cuando digamos, eso va para las historias de back. Bueno, centrándonos en en la historia que tienes ya creada ahí, que dice crear pantalla para la creación de usuarios de back, esa debería tener un criterio de aceptación que diga, se debe crear en la base de datos la tabla usuarios, bla, 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 bla. Si alguien Sería va, como criterio de aceptación, criterio, como criterio. para mí eso es un criterio tal vez técnico, para mí sería como un criterio técnico. Pero yo no en la historia, yo no tengo que colocar qué propiedades debe llevar el usuario. O sí. En el caso de usuarios no, porque la vamos a usar con el framework que les digo, pero para las otras sí, por ejemplo para, no sé, para servicios. Esa no es una tabla autogenerada, es una tabla que va a crear el desarrollador. Entonces en este caso sí debería estar explícito. Tiene que tener estos campos, bla, 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 bla. Pero especificar el nombre de los campos, pero no cosas técnicas de No, programación. no, nada de técnico. Es decir, básicamente si tú creas la historia, le sacas un pantallazo a esta vaina y sale, la pegas allá. Ok, listo. Igual casi Ya, pues las historias de usuario están sujetas a modificaciones, entonces no quiere decir que tienen que quedar desde el minuto cero lísticas, pueden tener, la idea es que tengan pocas modificaciones, pero que pueden tenerlas y las pueden tener. Señor, señor Chucuano. ya una consulta, la parte del back o cómo se maneja, con qué lenguaje lo vamos a manejar. ¿Hay que Con C descargar Sharp. aparte del Visual Studio Code otro lenguaje o Sí, vamos a usar Visual Studio Community con C Sharp. pues en Visual Studio Code se puede manejar eso una vez directamente allá o tengo que cargar Visual Studio normal apenas, el básico? Pues El Visual. yo para .NET no uso Visual Studio porque no me gusta, no le faltan muchas cosas para .NET, entonces por eso uso Visual Studio como tal, no Visual Studio Code, Visual Studio. O sea, el moradito. Visual el Ujú, moradito. Año en ese. específico, no importa el año. Pero dice Sí, el que pesa más. 2022. Sí, claro. ¿Cuánto pesará esa ahora? Como 15 gigas. Este. Tengo que, no, no tanto cuánto pesará, sino Vamos a conseguirlo, usar este. paquetearlo. No, eso es gratis. Usan este. Community gratis. Para pasarme el link, yo lo descargo una vez que... Entonces, bueno, ¿Ese lo está que les digo, completo? para la siguiente, sí está completo. Para la siguiente, entonces, averígüense cómo instalar SQL Server estándar. Esa versión es gratis. ¿Listo? Es gratis. Espérenme a ver. Tan. Acá donde quedó el mensaje de Dark. Esta. Bueno, vamos a usar esta. La Express. Pero aquí. Básicamente se pueden conseguir un tutorial ahí en internet que les enseñe o que les ayude a instalar esta versión. Es súper sencillo y con eso ya podemos crear y eliminar tablas. ¿Listo? Eso para la siguiente, señor. Una imagen, mandas una imagen. Ah, weón. No, copiar dirección de la imagen, no. Copiar dirección del enlace. Ve, Dar, si veo que las historias de usuario las escoge cada persona, ¿no? En el planning, sí. Ajá. Ya vio, Sebastián. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya tenemos a Pochi como Product Owner. Caevero se nos unió como UI. Me deben todos todavía porque no he visto ni una sola certificación. Entonces todos siguen debiendo la certificación.
Y yo no vi que nadie publicó o nadie posteó las herramientas para hacer mockups. Entonces siguen debiéndome eso. ¿Dónde ponemos lo de la certificación? La certificación, si quieren, compartámosla que en general van poniéndola. Ahorita la comparto. Da una consulta. ¿Qué módulo selecciono? Selecciono.net. No, marica, no se preocupe por eso ahorita porque todavía no vamos a llegar allá. Entonces, cuando vayamos a verlo, miramos un tutorial. Yo me acuerdo ¿Qué otra cosa les iba a decir? Después lo instalo yo. Tengo 8 megas. Entonces, tenemos las siguientes deudas. Herramienta mockups, las certificaciones que ya saben que las ponen en general. En general, 1. Y ¿Dónde ponemos las herramientas? instalar SQL Server. ¿Por qué no crean un Tres. line que diga certificación algo así? No, porque no creo que sea necesario en este general, en este chat general. En este. Ahí, que todo el mundo mire las medallotas. ¿Listo? Y ya, muchachos. Eso es todo. Ya están dejando acumular muchas vainas acá. Entonces, Te pilosos. pregunto, ¿dónde se ponen las herramientas? Pues yo digo que manejémoslas aquí, UX UI. Listo. ¿Listo? ¿Qué otra Pero, cosita? Dark, Señor. ¿a qué te refieres con lo de las herramientas? O sea, Figma, Balsamic y qué, ¿ver un tutorial o? No. Entonces, como Cadero va a ser que nos va a colaborar con el tema de UI, pues aunque yo sé que él tiene mucha experiencia y debe conocer herramientas, pues digamos que en este canal pongan, por ejemplo, si Figma es gratuito y es completamente gratuito, entonces pongan Figma para que Cadero la explore y decida él si quiere trabajar sobre esa herramienta para crear los mockups. Ustedes solo proponen y él define cuál con la que él se sienta más a gusto para crear los mockups. ¿Listo? Con Paint. Esa es. También, sí. Esta, Oh, sí. en la siguiente, si no tienen esta, se van a atrasar. ¿Listo? Listo. Y yo tengo tengo un tema personal ahí que tengo que resolver, entonces, pues por un par de semanas vamos a vernos a las 9. ¿Listo? Hágale. Pero ya. Y ya, muchachos, eso es todo. Cualquier cosita que necesiten me van contando.